Saludos, buenas. En el día de hoy vamos a estar hablando lo que es los niveles de concreción curricular. Este tema, esta exposición corresponde a la asignatura que imparte nuestra maestra Jamie Pichardo, que se llama Fundamentos y Estructura del Currículum. A continuación, quiero presentarme. Mi nombre es Martín Ferreras, el cual seré el expositor de este tema valioso para nuestro sistema del currículum dominicano. El tema que respecta es los niveles de concreción curricular presentado por este servidor. A modo de preámbulo, de apertura, queremos primero saber qué entendemos por niveles de concreción curricular. Cuando hablamos de niveles de concreción curricular, estamos haciendo referencia a las diferentes etapas o grados de especialización y adaptación del currículum desde su marco general hasta su aplicación directamente al aula. Estos niveles, claro está, pertenecen al currículum que se va a ajustar a las realidades y a las necesidades específicas del currículum en el contexto educativo. Generalmente se identifican tres niveles. En el primer nivel está el macrocurrículum, en el segundo nivel el mesocurrículo y en el tercer nivel el microcurrículum. ¿Cuáles son las principales o los principales niveles de concreción curricular que conocemos? Bueno, está, como había dicho, está el meso, el macro y el micro. Entonces, cuando nosotros hablamos del macrocurrículum, estamos hablando del primer nivel de concreción curricular. Este nivel es el más amplio y se refiere a las políticas educativas y a la directriz establecida por el Ministerio de Educación. Esto incluye los objetivos, la destreza, los contenidos comunes, obligatorios a nivel nacional, así también como las orientaciones metodológicas y los criterios de evaluación que deben utilizarse. Este es el nivel de responsabilidad mayormente recae en los organismos educativos y técnicos del ministerio, donde se establecen a través del marco general para la educación nacional del país. En el segundo nivel de concreción curricular corresponde al mesocurrículum, como estamos viendo en pantalla. Este nivel se centra a la adaptación en el contexto institucional, o sea, en el centro educativo. En este caso, los directivos, el equipo de gestión, los docentes de la institución educativa tomarán decisiones sobre cómo implementar ese currículum nacional como ya se ha establecido, considerando, claro, esas características, esas necesidades de su comunidad educativa. No solamente se trata del diseño curricular que articula, sino de algunas particularidades que conlleva la institución. Y por último tenemos que el tercer nivel de concreción curricular que corresponde al microcurrículum, que este nivel ya es más específico, que se refiere a la planificación que realiza cada docente en su aula. Este nivel, aquí el maestro concretiza claramente los objetivos, esa destreza, esos contenidos y esa metodología de acuerdo a las características y necesidades de sus alumnos. Este es el que guía e interviene a través de lo que es el proceso pedagógico, proceso áulico, y se basa en el alineamiento, claro está, del mesocurrículo. Todos estos niveles son todos coherentes, eh, que contextualiza ese proceso educativo, donde nos adaptaremos a todas estas realidades locales y particularidades de cada grupo estudiantil. Continuamos. Menciona y describe brevemente los distintos niveles de niveles. Bueno, ya habíamos presentado, como mencionamos, por ejemplo, en el nivel macro, que es el macro currículum. Este nivel más amplio se refiere a las políticas educativas, donde se establecen las directrices establecidas por el Ministerio de Educación, donde incluyen los objetivos, la destreza. Claro está, es responsabilidad de los organismos técnicos del Ministerio de Educación. El MESO, como habíamos hablado, este se encarga en la institución de manera específica a la escuela ya, y el micro que se refiere de manera específica a la planificación que el docente debe llevar al aula. Cuatro, ¿cuál es la importancia del nivel macro en el currículum educativo? Explica cómo este nivel influye en la planificación educativa de un país.
Bueno, en el nivel macro, como habíamos hablado, es de suma importancia porque establece el marco general y la directriz que se debe guiar el sistema educativo de un país. Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo que son los establecimientos de estándares nacionales, la coherencia de uniformidad, la orientación para la planificación educativa, el marco para la evaluación y la promoción de la política educativa. En los establecimientos, aquí el macro currículum define los objetivos, la destreza, los contenidos que deben ser enseñados en las instituciones, mientras que en la coherencia y uniformidad esta va a proporcionar un marco común, un marco que promueve la coherencia y la uniformidad a nivel nacional. Es fundamental para garantizar que los estudiantes reciban una formación justa, equitativa y que tengan buenos resultados y que sean comparables en diferentes regiones y contextos. En la orientación, como vemos, para la planificación educativa, este servirá como base para la planificación educativa a nivel del meso y del micro. Las instituciones educativas y docentes deben adaptarse a todos los programas y metodologías y directrices que deben estar establecidos en ese nivel. Mientras que en el marco para la evaluación, este también va a establecer criterios a los estudiantes de manera efectiva de las instituciones educativas. Siempre va a permitir a la educación realizar seguimiento y evaluación de ese sistema educativo en conjunto. Y por último, tenemos la promoción de las políticas educativas que serán fundamentales para la formulación de esas políticas que respondan a esas necesidades. Se avanzarán en las investigaciones, en los consensos a través de expertos. Este nivel, claro está, debe influir en la asignación de los recursos, la formación docente y el desarrollo de programas específicos que aborden esos desafíos educativos. La quinta pregunta tenemos, ¿cómo se lleva a cabo la concreción curricular en el nivel meso? Describe las instituciones o actores implicados en este nivel, su rol en la adaptación del currículo en el contexto específico. Bueno, aquí vemos que la concreción curricular en el nivel meso se lleva a cabo mediante un proceso de adaptación en el marco de currículum que se va a ajustar a las características y a las necesidades específicas de cada institución educativa. Claro está, esto va a implicar diversas instituciones y actores, cada uno definido en la adaptación de su currículum establecido. Por ejemplo, en las instituciones educativas va a jugar un rol como donde participarán las instituciones educativas, las escuelas, los colegios, que son el escenario principal donde se llevará a cabo la concreción curricular de ese nivel. Esto buscan adaptar los lineamientos de ese macro currículum a la realidad y a la comunidad educativa, considerando los factores en el contexto social, cultural y económico de los estudiantes. Tenemos también las acciones que se deben conllevar en esa cosa, donde los docentes, junto con la dirección y la institución, analizarán ese currículum nacional y determinarán cómo implementarlo de manera efectiva en ese contexto específico. Mientras que en los directivos y en los líderes educativos jugarán un rol y unas acciones donde los directivos son los actores principales y los directores junto con el equipo de gestión, donde deben jugar ese papel crucial. Son los responsables de liderar esas decisiones educativas según la necesidad de la comunidad. Ellos van a facilitar esa formación, ese desarrollo profesional del personal docente que promueva esa colaboración entre los docentes, donde van a garantizar la implementación de esa política educativa. Mientras que en la parte docente, claro está, ellos son los principales responsables de llevar a cabo la concreción curricular en el aula. Su conocimiento sobre las características y las necesidades de sus estudiantes serán fundamentales para adaptar. Por ejemplo, los docentes deben analizar ese macro y ese meso para poder ellos diseñar esos planes de clase, seleccionar los contenidos y las metodologías adecuadas, establecer el criterio de evaluación que respondan de manera particular a cada grupo de alumnos. Hay que utilizar la creación de esas unidades didácticas, esos proyectos que se alineen con los objetivos específicos establecidos. Y en los consejos educativos, en la cuarta, y en los consejos educativos y comunidades, aquí en los consejos locales van a participar en el proceso de la concreción, aportando perspectiva de la necesidad educativa y cultural de la comunidad. ¿Qué acción, cuál rol van a utilizar ellos? ¿Van a jugar? Bueno, van a colaborar
con la identificación de los temas relevantes del nivel curricular, sobre la evaluación, sobre su implementación y efectividad. Van a participar para enriquecer y adaptar esa necesidad, asegurando que el currículum sea significativo para cada estudiante. Y por último, tenemos la evaluación de la retroalimentación. Aquí es esencial para garantizar su efectividad. Estarán dispuestos a realizar esa retroalimentación basada con los estudiantes y la comunidad. Se llevarán a cabo evaluaciones periódicas para analizar ese impacto en las decisiones curriculares y realizar, si es necesario, esas modificaciones curriculares para asegurar que el currículum siga siendo relevante, efectivo en ese contexto específico en la institución. Tenemos la sexta pregunta: ¿qué papel juegan los docentes en el nivel micro del currículum? Explica cómo los docentes contribuyen a las acciones de concreción curricular en su práctica. Aquí tenemos varios elementos, que es el diseño de planificación, las adaptaciones metodológicas, la evaluación de los aprendizajes, la creación de ambiente de aprendizaje inclusivo, en la mejora continua y en las interacciones de los estudiantes. Bueno, en el diseño de planificación, los docentes serán responsables de elaborar su propia planificación curricular. En la adaptación metodológica, los docentes deben elegir y aplicar metodologías de enseñanza que alineen los objetivos de ese currículum según sean adecuados en el contexto del aula. En la evaluación de los aprendizajes, ellos serán responsables de diseñar e implementar instrumentos de evaluación que midan el progreso de aprendizaje de cada estudiante. En la creación de un ambiente, que es el cuarto, de aprendizaje inclusivo, ahí los docentes deben fomentar un ambiente de aprendizaje que sea inclusivo y que respete la diversidad de los estudiantes. En la mejora continua, deben reflexionar sobre la práctica pedagógica, donde buscarán esas oportunidades para mejorar su enseñanza. Y por último, la interacción con los estudiantes. Los docentes serán esos mediadores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde van a facilitar la interacción entre el estudiante y los contenidos facilitados. Todos son importantes, ya que se utilizarán para adaptar a estas metodologías de evaluaciones en la creación de ese ambiente que sea inclusivo y reflexivo. La próxima pregunta tenemos: ¿cómo se adapta el currículum en el nivel de concreción micro a las necesidades de los estudiantes? Proporciona ejemplos de estrategia o ajuste que el docente pueda hacer para personalizar ese aprendizaje. Bueno, esa concreción a la necesidad en el nivel micro siempre van a ser esencial, porque van a garantizar que los alumnos puedan acceder en el aprendizaje de manera efectiva. Por ejemplo, aquí tenemos varios elementos, 8 elementos. Por ejemplo, en la diferenciación de los contenidos, ellos deben proporcionar esos diferentes, evaluar los diferentes niveles de dificultad de materiales individuales. Por ejemplo, un docente puede ofrecer lecturas en varios niveles de complejidad de un mismo tema, donde va a permitir que los estudiantes elijan el texto que mejor se adapte a su nivel de comprensión. También pueden crear grupos donde los estudiantes tengan habilidades similares y trabajen juntos esas tareas específicas. En segundo, tenemos las adaptaciones metodológicas. Aquí se van a utilizar esas diferentes metodologías de enseñanza que se ajusten a los estilos de enseñanza de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, se van a incorporar el aprendizaje basado en proyectos, donde el estudiante podrá elegir un tema de interés relacionado con el currículum y trabajará en un proyecto que le permite explorar ese tema de manera específica, o sea, donde van a fomentar o se fomentará esa autonomía y ese compromiso. Tenemos también el uso de recursos tecnológicos. Aquí se van a integrar las TICs, donde va a facilitar ese proceso áulico. Aquí, por ejemplo, se utilizarán plataformas de aprendizaje en línea que ofrezcan ejercicios adaptativos, permitiendo que los estudiantes trabajen a su propio ritmo y reciban esa retroalimentación, permitiendo que trabajen de manera útil y que se sientan útiles según la necesidad y el tiempo que ellos deben dominar en ciertos conceptos. Tenemos también lo que es la flexibilidad de la evaluación. Aquí se ofrecerán esas formas de evaluación que se alineen a la fortaleza de cada estudiante. Por ejemplo, aquí vamos a permitir que los estudiantes elijan entre el examen escrito, una presentación oral o un proyecto visual. Vamos a demostrar su comprensión, donde se van a demostrar su comprensión en el tema.
Esto es que le permitirá dar la oportunidad para mostrar su aprendizaje de manera que le resulte más cómodo a cada estudiante. Tenemos también los grupos de aprendizaje heterógenos, donde vamos a incluir a estos estudiantes diferentes habilidades y estilos de aprendizaje diferentes. Por ejemplo, en un proyecto grupal, el estudiante con habilidades fuertes de investigación podrán trabajar junto a un compañero que es bueno en la presentación, donde vamos a permitir que cada uno dé su aporte para que pueda fortalecer a ese grupo y todos puedan aprender. En el apoyo individualizado, vamos a apoyar el tiempo y esos recursos para los estudiantes que lo necesiten. Por ejemplo, ofreceremos sesiones de tutoría de apoyo adicional a los estudiantes que tienen dificultades en ciertos conceptos, permitiendo que trabajen esas áreas específicas donde necesiten ayuda. También tenemos la incorporación de sus intereses previos, donde vamos a relacionar esos contenidos del currículum con los intereses y también las experiencias. Por ejemplo, al enseñar un tema de historia, cada docente puede permitir que los estudiantes elijan un evento histórico que a ellos les interese y que lo investiguen, conectando, claro está, el currículum con su vida personal y sus intereses. Y por último tenemos el aprendizaje basado en el juego, en el modelo de gamificación. Ahí utilizaremos actividades lúdicas para enseñar esos conceptos a través del juego. Por ejemplo, vamos a implementar un juego, un rol de simulaciones que permitan a los estudiantes experimentar situaciones en el mundo real relacionado con el contenido curricular y facilitando que los chicos tengan un ambiente más dinámico, menos aburrido y más participativo. Tenemos la octava pregunta. ¿Qué reto considera que enfrenta el sistema educativo en la implementación de los niveles de concreción curricular? Hay que reflexionar sobre las dificultades que puedan surgir cada uno en esos niveles. Bueno, la implementación de esos niveles de concreción, tanto en el macro, meso y micro, el sistema educativo va a presentar varios retos y dificultades que pueden afectar esa actividad en el proceso. Por ejemplo, en el nivel macro, en el currículo nacional tienen retos, lo que son los temas de la desigualdad y la implementación, la falta de los recursos y la resistencia al cambio. En la desigualdad, en la de la implementación, aquí la política educativa y el alineamiento pueden ser no aplicados de manera uniforme en todas las instituciones, lo que genera disparidades en la calidad educativa. Pero no obstante, tenemos la falta de recursos que si no se utiliza la implementación adecuada a través de lo que son esos recursos financieros y materiales, entonces al no estar disponible puede afectar de manera desfavorecida. En la resistencia al cambio, entre los docentes y los administrativos, si hay una resistencia al cambio, podrán mostrar un desenfoque de esas políticas y especialmente cuando no están acostumbrados a esos procesos tradicionales de enseñanza. Entonces, no es bueno que dentro de esos retos haya resistencia al cambio con respecto a la política a implementarse. En el nivel meso del currículum, vemos también lo que son las adaptaciones en el contexto local, en la colaboración entre los docentes, en la formación continua, en la adaptación, el currículo nacional debe ajustarse, adaptarse a esas características, necesidades, donde pueden ser un desafío, ya que requieren un profundo conocimiento en el contexto local. En la colaboración entre los docentes, la parte de la colaboración y comunicación entre los docentes puede dificultar la creación del currículo institucional, en donde puede manchar lo que son los objetivos educativos. Y también tenemos la formación continua. Los docentes como reto deben siempre actualizarse de esa necesidad de capacitación adicional. Deben actualizarse, deben aplicar correctamente todos esos contenidos que deben estar disponibles en cada momento. Por último, tenemos el nivel micro, que ahí habrá lo que es la heterogeneidad de los estudiantes en términos de habilidades, estilos de aprendizaje, necesidades educativas especiales que puedan complicar la personalización de ese nivel micro. Pero también, no obstante, como reto, hay lo que son las cargas administrativas. Los docentes siempre a menudo tienen una carga administrativa
significativa que puede limitar el tiempo y la energía, o la sobresaturación de asignaciones que pueden alterar o dedicar a la planificación y a la calidad misma del currículum en el aula. Y tenemos los métodos de evaluación que reflejan adecuadamente esos aprendizajes para que sean justos y equitativos. En las reflexiones debemos saber que debe haber coherencia entre los niveles, debe haber más compromiso con las autoridades educativas, mayor apoyo para evitar situaciones de obstáculo en la fundamentación y el respaldo de la innovación y la mejora continua. Y por último, evaluar siempre el impacto de estos niveles. Tenemos la novena pregunta que dice, ¿cómo cree que se puede mejorar la interacción entre los diferentes niveles de concreción curricular? Proporcionar sugerencias o ideas para mejorar la cohesión entre los niveles del contexto. Bueno, aquí vemos que para mejorar la interacción de los diferentes niveles de concreción curricular es fundamental para garantizar la educación coherente. Y aquí debemos saber que para nosotros mejorar esos niveles de concreción, primero debemos saber que hay que conocer lo que es la parte de la formación continua. Ahí estableceremos lo que son los talleres y seminarios para los docentes, los directivos, donde aborden la alineación de esos niveles de concreción curricular. Eh, También tenemos la mentoría de apoyo, donde se establecerían programas de esas mentorías mencionadas, los docentes más experimentados, para que apoyen a otros colegas en su planificación y adaptación del currículo para promover un intercambio de esas buenas prácticas. También tenemos la colaboración y el trabajo en equipo. Para mejorar la interacción de esa concreción, debemos formar equipos de trabajo interdisciplinario que incluyan docentes de las áreas y niveles para desarrollar ese currículo. Aquí se va a fomentar la colaboración y la creación de un currículo más integrado y cohesivo. También debe implementarse esas reuniones regulares para programarla. Hay que programarla y discutir la implementación del mismo y compartir esas experiencias que se ajusten a las estrategias que según sean necesarios. En la tercera tenemos la comunicación efectiva. Serán importantes, claro, los canales de comunicación, establecer esa comunicación clara de los diferentes niveles, incluir estas plataformas digitales para que compartan los recursos y experiencias de retroalimentación. Claro está, deben compartirse la documentación. Hay que crear un repositorio accesible donde cada uno pueda acceder a esos documentos curriculares, a esos planes, a esos recursos didácticos, para que puedan ser consultados por cada docente. Tenemos la evaluación y la retroalimentación. Aquí vemos que la evaluación en la evaluación continua deben implementar un sistema de mejora continua que va a permitir recoger esos datos sobre la efectividad del currículum en todos los niveles, lo cual ayudará a identificar esas áreas de mejora para realizar los ajustes que sean necesarios. Tenemos también la retroalimentación constructiva, que va a fomentar una cultura constructiva de esos docentes para compartir sus experiencias, las sugerencias y para promover un ambiente de aprendizaje más colaborativo. Tenemos por quinta lo que es involucrar a la comunidad educativa. Aquí van a participar los padres y los estudiantes, hay que involucrar a los padres, a los estudiantes en el proceso curricular. Hay que solicitar la opinión, la retroalimentación, observar o investigar la necesidad educativa que se consideran relevantes. También los proyectos comunitarios hay que desarrollarlo con la comunidad, permitiendo que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en el contexto real y fomentar un sentido de pertenencia y relevancia. Y por último, la flexibilidad de adaptación. Bueno, aquí el currículum debe ser flexible porque debe promover esa flexibilidad, esa adaptabilidad de la necesidad de los estudiantes en el contexto, lo que permite a los docentes que realizar ajustes según circunstancias y características de los grupos, como ya habíamos hablado. También la innovación pedagógica, fomentar esa innovación de las metodologías de enseñanza que va a permitir a los docentes experimentados un enfoque donde se alineen los objetivos del currículum en diferentes niveles. Tenemos la pregunta 10, ¿de qué manera afecta la legislación educativa a los niveles de concreción curricular en el país?
cómo las leyes y la norma impactan en la implementación del currículo en distintos niveles. Bueno, tiene un impacto significativo en esos niveles de concreción curricular en el país, ya que establece un marco normativo y las directrices que seguían en el proceso de planificación y ejecución del currículum. Por ejemplo, aquí tenemos los establecimientos de los contenidos, aquí deben haber normas nacionales donde las leyes educativas suelen definirse, deben definir esos objetivos de aprendizaje, esos contenidos mínimos, para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica, reciban una educación basada y uniforme de calidad. Pero no obstante, la flexibilidad y la adaptación, como lo habíamos hablado. En segundo, tenemos las directrices metodológicas evaluativas, donde la metodología va a incluir esas orientaciones sobre la metodología de enseñanza utilizada en el aula. También los criterios de evaluación, donde se van a establecer esos estándares y criterios de evaluación de esos procesos a seguir, donde va a influir la forma en que se mide ese aprendizaje y el rendimiento. Tenemos la inclusión de equidad, que incluyan esas disposiciones para garantizar la inclusión de esos estudiantes en las capacidades de género, contexto socioeconómico. También los recursos y apoyo, establecer que se proporcionen esos recursos de necesidades especiales que ayuden al aula. También tenemos las responsabilidades y roles. Aquí las leyes educativas deben definir claramente los roles y responsabilidades de los diferentes actores en ese proceso educativo, que va a incluir a ese equipo. En la autonomía institucional, las instituciones deben tener diferentes grados de autonomía para diseñar ese currículum. Todos van a influir para que la capacidad de los docentes puedan innovar y adaptarse a esos currículum de necesidades. Por último, también tenemos la evaluación y rendimiento institucional. Deben establecerse esos sistemas de evaluación para medir el rendimiento de las instituciones educativas en cuanto al cumplimiento, por las consecuencias en cuanto al cumplimiento de no cumplir esas normativas. Las leyes van a incluir consecuencias, como estamos viendo, que no cumplan con los estándares establecidos, lo que lleva a una mayor rigidez en la implementación del currículo y un enfoque en la preparación de los exámenes estandarizados. Tenemos la pregunta 11, que dice, ¿cómo vincularía los niveles de concreción curricular en la competencia del siglo XXI? Bueno, esas competencias serán fundamentales para asegurar que la educación responda a las necesidades actuales y prepare a los estudiantes para fomentar esos desafíos del mundo contemporáneo. Por ejemplo, en el macro hay que definir esa competencia de competencias globales que deriva de las políticas educativas para incluir ese pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. En los estándares internacionales, al establecer el marco curricular, esto va a influir en asegurar que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino también habilidades que le van a permitir adaptarse al entorno laboral en el contraste, en el constante cambio. En el mesocurrículum, que ahí va a hacer énfasis en la contextualización de competencias, aquí a su contexto específico va a implicar las necesidades, identificar esta necesidad de la comunidad en los estudiantes para diseñar programas que fomenten la habilidad como la resolución de problemas, la empatía y la ciudadanía global. En los proyectos interdisciplinarios se van a implementar proyectos que faciliten el desarrollo de estas competencias como la colaboración y la comunicación, ya que los estudiantes deben trabajar en equipo y abordar esos problemas complejos que requieran esa diversidad de perspectiva. En el microcurrículum, que son las prácticas en el aula de manera innovadora, vemos que aquí los docentes podrán diseñar esas actividades de aprendizaje que promuevan esas competencias. Por ejemplo, implementar metodología activa como ese aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, el uso de gamificaciones y tecnologías digitales, que va a fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. No obstante, en esas prácticas innovadoras también están la evaluación de las competencias, donde los instrumentos de evaluación serán capaces de medir no solo el conocimiento, sino también esas competencias. Hay que incluir estas evaluaciones formativas que valoren la participación, la colaboración, la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido en situaciones reales. Tenemos la integración de habilidades socioemocionales,
que abarcan las habilidades académicas, que no solamente la abarcan, sino que también las socioemocionales. Es importante integrar el desarrollo de esas habilidades como la resiliencia, la empatía, la autogestión, que son esenciales para el bienestar personal y social de los estudiantes. Y en el clima debemos también, ahí se presenta lo que es el clima escolar positivo. La implementación de ese currículo va a promover un clima escolar positivo en la convivencia pacífica para contribuir a un desarrollo de competencias socioemocionales que a su vez mejore ese aprendizaje en la participación de los estudiantes. Tenemos por último la evaluación continua para mejorar el currículum. Aquí, en todos sus niveles, se podrán identificar esas áreas de mejora para ajustar las estrategias de esas competencias, lo que implica un proceso de reflexión, adaptación constante de los docentes en la institución educativa. Por último, la última pregunta, la pregunta 12 dice, reflexiona sobre cómo los niveles de concreción curricular va a permitir o permiten permiten o dificultan el desarrollo de competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la tecnología. Bueno, la reflexión de estos niveles de concreción curricular va a influir en el desarrollo de competencias como la creatividad, en el pensamiento crítico va a influir en la colaboración, en el uso de tecnología esencial para entender esa efectividad de la educación contemporánea. Por ejemplo, en el macro currículum están las oportunidades y dificultades. Proporciona que se puedan incluir y establecer objetivos claros de la institución educativa donde se podrá motivar a los docentes en la integración y la creatividad del pensamiento crítico en sus prácticas. En la política educativa se va a promover la innovación y el uso de tecnología en la educación que serán impulsadas desde el macro, facilitando la inclusión de esas competencias en la formación de los estudiantes. ¿Cuáles dificultades pueden presentar? Bueno, la rigidez, que a veces el macrocurrículum puede ser percibido como rígido y prescriptivo, lo que limita la flexibilidad en las instituciones para adaptar esos contenidos y metodologías a las necesidades específicas de los estudiantes en el contexto que pueden dificultar esa implementación en el enfoque creativo y crítico. También está la desconexión de la realidad, lo que alinea con las realidades locales y las necesidades de los estudiantes. Puede resultar que no se fomenten adecuadamente esa colaboración y el uso de tecnología. Segundo, en el mesocurrículo que serán lo que vemos, la adaptación y la contextualización. En la contextualización, en las oportunidades, va a adaptar el currículo en un contexto específico, lo que va a permitir la integración de esa competencia y colaboración de la creatividad. En el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, permite la creación de proyectos que cruzan disciplinas, lo que puede estimular al pensamiento crítico de la creatividad al abordar esos problemas de complejos desde los diferentes ángulos. ¿Qué dificultades pueden presentarse en el MESO? Bueno, la falta de capacitación y los recursos limitados. En la falta de capacitación, los docentes no estarán si no están capacitados para implementar ese mesocurrículum, entonces puede haber una falta de efectividad en su desarrollo. Entonces la formación continua es crucial para que esos educadores se sientan seguros para integrar esas habilidades. En cuanto a los recursos y limitaciones, tanto como materiales humanos, pueden limitar la capacidad de las instituciones para implementar ese meso para que promueva esa creatividad en el uso de la tecnología. Por último, en el mesocurrículo, la implementación en el aula, aquí vemos las oportunidades y dificultades. En las oportunidades vamos a ver la flexibilidad, la enseñanza y la evaluación formativa. En la flexibilidad, permite a los docentes diseñar actividades específicas que fomenten esa creatividad y el pensamiento. O sea, utilizar esas metodologías activas que involucren a los estudiantes propios en ese proceso de aprendizaje. En la evaluación formativa, los docentes deben implementar esas evaluaciones que no solo miran el conocimiento, sino estas competencias, lo que va a ayudar a esos estudiantes a motivarse en el desarrollo de las habilidades críticas y creativas. En las dificultades, la sobrecarga curricular que siempre hemos visto en las aulas, la presión por cubrir un extenso contenido curricular puede llevar a cabo que los docentes prioricen la memorización sobre el desarrollo de la competencia.
o limitará las oportunidades para fomentar la creatividad en ese pensamiento. También está la resistencia al cambio, lamentablemente. Algunos docentes se van a resistir a adoptar nuevas metodologías que promuevan la colaboración y el uso de tecnología, prefiriendo esos enfoques más tradicionales que no van a fomentar esa competencia del siglo XXI. Así que esos niveles de concreción curricular van a ofrecer tanto oportunidades en el desafío para el desarrollo de esa competencia como para la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, el uso de tecnología. Así que tengo una entrevista, hice una entrevista que la tengo en YouTube, que la voy a compartir también en el repositorio, fue en la escuela Juana María Vargas, que corresponde a la Regional 02 San Juan, Distrito Educativo 0206 San Juan Oeste. La escuela se llama Juana María Vargas. El docente que me acompañó en esta parte fue el coordinador pedagógico del primer ciclo de nivel primario, el maestro Rafael Rodríguez Ramos. Yo fui su entrevistador. Aquí nosotros recolectamos una serie. Aquí estamos viendo el centro educativo. Aquí hay un repositorio, un enlace donde podemos acceder a las redes sociales, donde podremos ver todas las actividades desarrolladas de esa concreción curricular en el aula. Eh, Seguimos. Aquí la pregunta es que si cuentan con disposiciones del MINEL. Él me dijo que sí, que ellos cuentan con las disposiciones del MINEL, que ya que guían su trabajo educativo para asegurar todas esas políticas nacionales estén aseguradas. Ellos revisan periódicamente esa normativa, esos lineamientos, establecen las incorporaciones de la planificación curricular. Ellos cumplen con todos los requisitos, tienen todos los documentos. Bueno, en la entrevista se ve todo lo que yo le pregunté con respecto a esas disposiciones. Él me mostró su proyecto de centro, me mostró si lo implementaron o no. En el video lo podemos ver, donde reflejan la visión, la misión educativa, los objetivos que ellos quieren alcanzar. Lo diseñaron a través de un proceso colaborativo que incluyó a los docentes, a los padres, a la familia, a los miembros de la comunidad. Ellos siempre realizan talleres en reuniones para recoger las opiniones y sugerencias del equipo de gestión, de los docentes, lo que permitió crear un proyecto bello, que respondan realmente a las necesidades de los estudiantes, de su comunidad y del centro mismo. Además, está alineado todos esos elementos de ese proyecto educativo de aula al macrocurrículo y en las disposiciones totalmente del MINEL. Aquí vemos aquí su proyecto participativo de aula, muy bonito. Aquí está el equipo responsable, el equipo de gestión, el cuerpo docente, el equipo de orientación, la comunidad educativa. Todo lo que hemos reflejado está en el video y aquí están las evidencias. Aquí vemos cómo está estructurado su proyecto de aula, muy bonito, con su organigrama. Aquí vemos el índice, todos los elementos que conllevó la preparación del mismo, de ese proyecto participativo de aula. Aquí vemos también otro organigrama. Aquí vemos también la planificación de su centro educativo, que está concreto también ese mismo proyecto de aula. Entonces la otra dice, ¿cuentan con algunos planes de clase que realizan esto? Bueno, sí. Aquí vemos un repositorio donde ellos mayormente se auxilian, se apoyan, que en EduPlan, que es la que se encarga de lo que es la parte del registro de la planificación del sistema de apoyo docente, la planificación educativa. Él me mostró, aquí estamos viendo las planificaciones que son elaboradas por cada docente elabora su propio instrumento de evaluación, se realizan según las orientaciones del microcurrículo, están diseñados para adaptarse a la flexibilidad y a las necesidades de cada estudiante. Los docentes van a establecer los objetivos de aprendizaje, la destreza, desarrollar esos contenidos a abordar. Además, incluyen la metodología activa, fomentan ahí, estamos viendo que ellos fomentan la participación de los estudiantes, siempre realizan reuniones periódicas para compartir las experiencias entre el equipo de gestión, entre los docentes, para mejorar la calidad de esos planes de clase. Aquí estamos viendo otra parte de cómo ellos realizan sus actividades de enseñanza en las ejecutores de su mismo plan. Entonces, ¿cómo realizan las adaptaciones
y si la aplican. Sí, ellos la realizan siempre de manera individualizada, a veces grupal, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada estudiante. El docente, cada docente, el equipo docente siempre está capacitado para identificar estas áreas según la entrevista o según la entrevista que yo le hice, aparte también por llamada. Ahí pudimos ver la necesidad de ese apoyo incondicional del equipo de gestión hacia su cuerpo docente en términos de contenido, metodología y evaluación. Ellos siempre aplican sí adaptaciones eh, eh, a los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Aquellos que presentan dificultades específicas también ellos lo toman en cuenta para ajustar algunos niveles de ese proceso de enseñanza. Trabajan en colaboración con especialistas, buscan, si tienen que buscar al cuerpo técnico regional, ellos buscan la manera de ellos poder ajustar a esas adaptaciones, de manera que asegurar que los estudiantes tengan acceso a educación de inclusividad y de mayor calidad. Aquí veo de manera breve que ellos tienen constituido la Asociación de Padres, Madres, Tutores, Amigos, la ATMAE, que ahí vemos que la comunidad está integrada. Aquí vemos el equipo de gestión trabajando, muy excelente. Aquí vemos la capacitación docente de cada uno de ellos. Aquí vemos los estudiantes con las diferentes actividades que se desarrollan en el microcurrículum, todas las actividades del día escolar, el Día Nacional de la Lectura, el natalicio, las efemérides patrias, el día de la Navidad, el día de San Valentín. Tienen participación activa en todas. Aquí vemos más actividades, o sea, una escuela que cumplen sus normativas, cumplen todo, se ríen por su concreción curricular de manera exhaustiva. De verdad que aquí me da gusto ver cómo esta escuela desarrolla todo eso de manera ordenada y estructurada. Y de verdad que para mí fue un placer a ver cosas. Yo le hice algunas preguntas en el video, ustedes van a ver, le pregunté, no solamente me enfoqué en el microcurrículum, yo abarqué el macro, el meso, el micro, le hice algunas preguntas sobre las buenas prácticas pedagógicas, si utilizan materiales, si evidencian las buenas prácticas, qué actividades realizan, si se adaptan a la flexibilidad, si tienen espacio, si tienen evidencia de la capacitación de docentes, como lo hemos visto aquí, si tienen su proyecto de aula, si tienen POA, si tienen los planes de mejora, si tienen documentación administrativa, todo eso, su evidencia de documentación, las ATMAE constituidas, rendiciones de cuentas financieras, de verdad que fue algo extraordinario. Para mí, de verdad que me encantó. Así que hasta aquí hemos llegado a lo que es la finalización de esta exposición con respecto a los niveles de concreción curricular con énfasis en el sistema dominicano de la República Dominicana. Muchas gracias. Fue un placer estar con cada uno de ustedes.